Entonces, bienvenidos a la segunda sesión de estos talleres para que les voy a, que les muestro utilidades para la praxis basada en la evidencia. ¿Ya? Entonces, el contenido que les traigo en esta sesión es un contenido que parte con una introducción de nuevo, luego los voy a llevar hacia reflexionar y ver cosas en los títulos de los artículos científicos. Después, dar una mirada al cuerpo del paper donde se encuentran las evidencias sobre las cuales nosotros queremos hacer reflexiones, concluir y llevar cosas a nuestros pacientes. Y finalmente, una herramienta bien interesante para el análisis crítico de artículos. Entonces, como introducción, decirles que la sesión pasada yo les mostré este esquema al principio, este esquema al final, donde está en el centro la odontología, la basada en la evidencia, que emerge con tres pilares. Uno, la expertise clínica del profesional, siempre está allí. Otras son las necesidades y preferencias de nuestro paciente, que también siempre están allí. ¿Por qué siempre están allí? Porque habiendo dentista, habiendo pacientes, se está haciendo odontología, práctica. Pero ¿con qué se enriquece esa práctica? Se enriquece con evidencia científica que la encontramos en manuscritos científicos. Entonces, cuando se dan esos tres pilares, hablamos de odontología basada en la evidencia. Y cuando no encontramos a la odontología basada en la evidencia es cuando no tenemos la evidencia científica. Entonces, para hablar de odontología basada en la evidencia, necesariamente tenemos que tener ahí evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Yo les mostraba que eran pruebas, ¿cierto? Pruebas para sostener afirmaciones. Entonces, la evidencia es un conocimiento prueba que corrobora una verdad. En este caso, en la ciencia, una verdad es una propuesta en las hipótesis que fundamentan los investigadores, y esa evidencia circula esencialmente en los papers científicos. Yo les preguntaba a la sesión pasada cuántos de ustedes se habían enfrentado a un artículo científico hasta cuarto año, y muchos de ustedes, digamos, manifestaron, ¿cierto?, estar presentes acá y que se habían enfrentado a artículos y evidencia científica. ¿Mm? Entonces, ¿y qué es un paper? Porque la evidencia está dentro de un paper. Y el paper es un documento. Un documento que yo les contaba nos llega habitualmente ahora como un PDF, un documento con una estructura que parte con un título, le sigue un resumen, introducción, materiales y métodos, resultado y discusión. Esa es como la forma tradicional. También pueden haber algunas variaciones donde revistas presentan primero los resultados y luego el material y método. Ya, entonces, en los papers comunican los resultados, los datos y resultados de una investigación desarrollada en un contexto disciplinario, en este caso en un contexto odontológico o bien de las ciencias biomédicas. Entonces, nosotros tenemos ya el paper en las manos. Imaginemos que ustedes tienen un artículo, lo buscaron, lo encontraron o un profesor se los pasó. Ahí está. Entonces, una de las claves para nosotros es decir, bueno, esto que estoy leyendo aquí es verosímil, y, y para que sea verosímil, entonces nosotros tenemos que realizar una lectura crítica. Y la lectura crítica se basa en dos asuntos. Primero, decir una cuestión que es fundamental es qué tan pertinente o qué tan veraz es de un punto de vista disciplinar. Por ejemplo, ¿será tan veraz que yo les diga que no sé, que una enfermedad oral se cura con agua de las carmelitas, ¿cierto? Entonces, parece que no. Y esa valoración disciplinar se hace, y para hacerla nosotros necesitamos una madurez mayor dentro del conocimiento. Y la otra tiene que ver más bien con una formación genérica, una formación fundamental que dice de saber cómo interpretar un dato y cómo interpretar un resultado. Y para eso ustedes tienen desde la lectura mental, pasando luego, ¿cierto?, por la estadística, la epidemiología, que ya los va ayudando en eso. Finalmente, en sexto año, ustedes van a tener otro tipo de estadística, una estadística inferencial, y allí van a poder completar esta formación, ¿ya? Yo les voy a dar algunos tips porque entiendo de que
todos nosotros nos vamos enfrentando y vamos madurando nuestro contenido disciplinar y también nuestra capacidad de analizar datos y resultados. Pero hay algunas guías o algunos tips que nos pueden ayudar mientras nosotros vamos madurando estos dos aspectos. Uno de ellos que yo les mostré en la sesión pasada era un poco de ir confiando, ¿cierto?, en qué tan prestigiosa es la revista donde se encuentra la evidencia, y le mostré el SSI Mago. El SSI Mago, ranking de revistas, donde yo les contaba que primero es mejor leer un artículo de una revista que pertenezca a algún cuartil de SSI Mago que un artículo que no lo tenga. Y luego, si ustedes tienen poco tiempo o quieren leer literatura más relevante, que tenga una mayor visualización, mayores citas, leer artículos de revistas que estén evaluadas en cuartil 1 o en cuartil 2. Trabajamos, hicimos algunos ejemplos respecto a eso, algunos ejercicios, e integramos, ¿cierto? Construimos juntos ese concepto que yo les mostraba en un ranking de dificultad que era representado por una figura del videojuego Mortal Kombat, ¿cierto? Y ustedes pueden confiar más aún en el contenido científico de un artículo científico si ese está en PubMed. O sea, uno, que el artículo científico esté en SSI Mago. Ese es el primero. Y el segundo, que esté en PubMed. Si el artículo científico tiene un cuartil y está en PubMed, probablemente el artículo científico es confiable. ¿Ya? Entonces, ahí tienen los dos preservativos para ser engañados, ¿cierto? Para no ser engañados. Que eso lo mostraba yo el otro día en la Universidad Austral. Les decía, tienen dos preservativos acá. Uno, SSI Mago, y dos, el PubMed. Ahí tienen anticonceptivos que les van a ayudar a ustedes a no ser siendo engañados por algunas comunicaciones científicas que circulan y que a veces son falsas en revistas predadoras que lo único que les interesa es capturar el dinero de los autores y los lectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver en el título de un paper? Imaginemos que ustedes están entrando a un programa de magíster, un programa de doctorado, o tienen poco tiempo en una prueba o en trabajo grupal para leer un artículo. ¿Cómo se puede leer rapidito, eficiente, un paper científico? Lógico que hay que tener ciertas competencias, un manejo más o menos adecuado del inglés, ¿cierto? Entender ya más o menos lo que es un paper, entender más o menos lo que es una disciplina. Viene una alfabetización de base. Pero ya teniendo el documento, ustedes con lo primero que se van a encontrar es con el título. ¿Y qué podemos obtener del título de un artículo científico? Podemos obtener el título de un artículo científico, los tipos de investigación, el tipo de investigación de qué se trata. La sesión pasada yo les mostraba un cuadro con los diseños de estudio, o sea, qué diseño es el que contiene el trabajo. Y entonces yo les mostraba estudios transversales, de cohorte, ensayos clínicos, ¿cierto? Casos y controles, que esos son el diseño, lo que ustedes se encuentran con lo que se encuentran dentro, como estructura del experimento o de la experiencia investigativa. Pero lo que traigo aquí en la diapositiva 10 es algo más amplio. Ya no es tanto el detalle y aplica no solo a la investigación en salud, que eran estos diseños utilizando pacientes, sino que más bien a toda la ciencia. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que uno como profe tiene que elegir una forma de explicar esto? Entonces, la forma que yo elijo para esto es decir que hay dos tipos de investigación, independiente del diseño, cualquiera. Uno, investigaciones que necesitan una hipótesis, y dos, investigaciones que no necesitan una hipótesis. Y las características de una investigación que no necesita una hipótesis están a la izquierda. ¿Ya? Las investigaciones que no necesitan hipótesis esencialmente describen. Entonces, la acción del investigador está determinada por la pregunta. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estudiantes, ¿cuántas especies de aves hay en el parque botánico? Entonces, en el parque botánico de la universidad. Entonces, probablemente lo que ustedes harían es, para responder a esa pregunta, ir hacia el parque botánico de la Universidad de Talca y contar o identificar especies de aves. Y entonces ustedes dirían, bueno, la frecuencia de las especies de aves son esto, esto, esto. Eso no necesita hipótesis, porque la pregunta es, ¿cuántas? Y la respuesta son, estas son las que hay. Eso no necesita una hipótesis. Otros tipos de preguntas son, ¿cómo es?
¿Con qué frecuencia ocurre tal cosa, un fenómeno? ¿Qué características tiene determinada variable en un grupo de personas? Por ejemplo, hablar de los cabellos, ¿cierto? Hablar del corte de pelo, de los colores. Esas cosas no necesitan hipótesis. Entonces yo voy a describir, yo voy a contar lo que hay. Ahora, hay otro tipo de investigaciones, como por ejemplo, llego en la mañana, echo a andar el auto y no parte. Y si el auto no parte, es porque algo pasa. Inmediatamente yo voy a pensar, algo pasó aquí. ¿Será que no tengo combustible? ¿Será que el motor de partida está mal? ¿Será que hay un problema eléctrico? ¿Será que mi batería está descargada? Y empiezo a elaborar posibilidades. Y esas posibilidades se llaman hipótesis. Y para yo determinar por qué mi auto no parte, esa investigación realizada en el auto necesita hipótesis. Y entonces yo voy a ir ahora no por una pregunta grande, sino que voy a ir por cositas chicas. Voy a ir a revisar la batería. Si la batería está bien, ok, no es la batería. Y empiezo a descartar, a rechazar posibilidades, a rechazar hipótesis. Ese tipo de investigaciones son investigaciones que necesitan hipótesis. No es solo describir, es también, yo creo, identificar causas, factores de riesgo. ¿Por qué ocurre un fenómeno? No es que cuáles son las características de un fenómeno, sino por qué ocurre. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si yo realizo algo o no realizo algo? ¿Qué ocurriría si en este momento yo le cuento un chiste al doctor Seguel o no se lo cuento? ¿Se ríen o no se ríen? ¿Se fijan? Y entonces yo puedo elaborar posibilidades. ¿Qué pasaría si adopto una decisión u otra? Esa investigación necesita hipótesis. Otras no necesitan. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores que se ven, por ejemplo, en la fotografía que estoy viendo yo en la imagen de Iván Barrera? ¿Cuál es el color del avatar que domina? Y uno dirá verde, porque verde se ve, ¿cierto? El avatar, la sombra, se ve verdes. Y estoy describiendo, no necesita hipótesis. Ahora, si yo me pregunto por qué el fondo de Iván es verde, eso ya necesita hipótesis. Voy a elaborar algunas posibilidades. Como por ejemplo, le gustaba el verde, pintaron verde por alguna cosa, etcétera. ¿Ya? Y aquí ustedes, yo me voy a centrar en las preguntas que son un poquito más difíciles, que son estas que necesitan hipótesis. Y aquí, en izquierda y derecha, hay dos tipos de preguntas que son de asociación. Hipótesis con asociación. Por ejemplo, yo quiero saber qué pasa cuando aumenta el tamaño de una ciudad en términos de número de farmacias y en términos de problemas sociales. Entonces, yo puedo pensar que al aumentar el tamaño de una ciudad, también va a aumentar el número de farmacias y el aumento de ciertos problemas sociales. Va a haber cierto un detrimento en la paz social de la ciudad, mayor delincuencia, etc. Eso es y tengo hipótesis ahí y estoy estableciendo asociaciones. No hay causalidad. No es que a medida es porque la ciudad aumenta, lo otro aumenta. No es una causa-efecto aquí, es una asociación. Las cosas van juntas, pero no necesariamente hay una causa y un efecto. Por ejemplo, en la derecha, personas preocupadas por su salud, gente que tiene hábitos de vida saludables. Probablemente esas personas van a cepillar más sus dientes y van a tener menos problemas cardiovasculares. No quiere decir que uno u otro está provocando algo. Lo que estoy diciendo yo es que van juntos. Es un perfil. Quiero estudiar una asociación. La asociación entre perfiles de personas o no preocupadas por su salud y cómo se comportan ellos, cuáles son sus hábitos respecto a cepillado de dientes o problemas cardiovasculares. Van juntos. Hay una asociación. Por ejemplo, un mayor índice de masa corporal, probablemente la persona se asocia también a un mayor consumo de alimentos. No hay causa-efecto directamente a simple vista. Quizás si lo exploramos por mecanismos sí, pero al menos ahí hay una asociación. O esto que nos decían en el colegio, a veces esto es directamente proporcional o inversamente proporcional. Ahí hay asociaciones. Ahora, otro tipo de preguntas con hipótesis cuando yo ya quiero establecer un mecanismo son estas de acá. Son estas que buscan factores de riesgo, buscan causalidad, un tipo de causalidad. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Que el cepillado de dientes, o un pobre, por ejemplo, una pobre higiene bucal,
produce X o X cosas en la boca. Aumento de mediadores de inflamación, destrucción periodontal, y eso posibilita, por ejemplo, una mayor permeabilización de bacterias, ¿cierto?, que se pueden movilizar a otros territorios. Y, por ejemplo, contaminar estructuras vasculares, como podría ser una placa de ateroma patológica. Entonces, ahí, en esa flecha, yo ya no tengo una descripción. Yo aquí estoy elaborando una probabilidad de un mecanismo. Y en este caso estoy juntando, por una parte, un hábito de higiene bucal y por el otro, un problema cardiovascular. Y entonces ahí hay una causa y un mecanismo. Cosas que pasan, cosas que interaccionan o dejan de interaccionar, que promueven o que hacen de que una pobre higiene bucal produzcan un problema cardiovascular. Y si la investigación trata de esto, es una investigación con hipótesis. Está elaborando una teoría, está estableciendo un mecanismo y va a desarrollar cosas para poder probarlo o no probarlo. ¿Cómo se ve esto en un título entonces? En un título, habitualmente lo digo porque no es siempre, habitualmente una investigación que es de tipo descriptiva, o sea, sin hipótesis, el título deja ver que es descriptiva, que no hay una acción de sujeto y verbo. En cambio, en los tipos de investigaciones con hipótesis generalmente se establecen asociaciones entre dos cosas, al menos entre dos cosas, o bien que una cosa afecta otra. Entonces aquí viene un primer ejercicio, ¿ya? Tienen dos artículos científicos, izquierda y derecha nuevamente. No es que tenga una fascinación especial por ubicar los polos izquierda-derecha, aunque podría ser arriba-abajo, pero en realidad estas cosas quedan bien ordenadas así en la diapositiva, creo yo, ¿ya? Entonces, hay un paper izquierda y derecha. El paper de la izquierda dice, el estado de salud bucal en niños con desorden del espectro autista en una ciudad de Sudáfrica. ¿Ya? ¿Cuál es el estado? En ese paper nos deberíamos encontrar con estado de salud bucal en niños con un desorden en particular. Y por otra parte, a la derecha, tenemos la asociación de la Bolsa Familia, que eso es un bono, es como el bono marzo, la asociación entre, por ejemplo, el bono marzo con la salud oral de niños en Brasil. Entonces, acá yo voy a describir el estado de salud bucal y en la otra parte yo voy a establecer una asociación. Se quiere establecer un rol, ¿cierto?, al menos indirecto, entre el bono marzo o el retiro del 10% y la salud oral, ¿cierto?, de niños en un país. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer, y voy a mirar el chat también, ahí está, ya Solange está respondiendo. Yo les pregunto, ¿cuál de estos papers tiene hipótesis y cuál de estos papers no tiene hipótesis? ¿Ya? El de la derecha tiene hipótesis. El de la derecha, dice Camila, tiene hipótesis. A ver, un voto para el de la derecha. Y Camila, entonces, asumo que el de la izquierda no tiene. Sí, no tiene. Ya, a ver, un voto Aún no Camila, voy a necesita. ver. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo Camila? Perdón. Que no se necesita una hipótesis para hacer ese tipo de estudios. No. Solo las ganas, ¿cierto? Las ganas de ir y de escribir, qué es cómo están esos niños. Ahora, ojo que aquí no estoy diciendo qué investigación es mejor que otra. De hecho, para levantar preguntas y hacer hipótesis necesito la primera fase, que es lo descriptivo, entender primero las características de un fenómeno y luego levantar preguntas. Voy a seguir viendo el chat, dice Solange, izquierda descriptivo. Javier Alejandro Barra, izquierda sin hipótesis, derecha con hipótesis. Solange dice, el de la izquierda no necesita hipótesis. Carolina Cabezas, derecha con hipótesis, y Valentina Díaz dice izquierda sin hipótesis. Efectivamente, anda muy bien, ¿cierto? Doctor Castro, considere las notas de participación. ¿Ah? Entonces acá vemos que efectivamente el de la izquierda no tiene hipótesis y el de la derecha sí tenía hipótesis. Con hipótesis y sin hipótesis, ¿ya? Veamos, pues aquí este fue un paper que les mostré la semana pasada, la sesión pasada, que fue el lunes. El primero,
un conocido de ustedes ya, yo se los mostré la semana pasada, dice, el uso de teléfono celular y el riesgo para desarrollar dolor de cabeza. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudios transversales. ¿Ya? Se quiere establecer un riesgo. Otro paper al lado derecho, la aspirina inhibe la diferenciación mediada por rank L en osteoclastos, mediante la supresión de NF-κB y la activación de NF-ATC1. No tengo idea qué significa eso. No tengo idea, pero igual se puede saber si hay hipótesis o es descriptivo. El rol de la aspirina inhibiendo un mecanismo en células dendríticas por la supresión de un factor y la activación de otro. Abajo hay otro conocido de ustedes que también se lo mostré la semana pasada, en la sesión pasada, el nivel de evidencia. Características clínicas del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. Y finalmente, a la derecha, abajo, capacidades de ejercicio, ¿cierto? Y mortalidad asociada en hombres que se les envió un programa de ejercicio. Entonces, si se fijan, ¿qué dice? ¿Qué piensan? ¿Tienen hipótesis? ¿No tienen hipótesis? Los leo. A ver. ¿Quién quiere jugársela con alguno? Ahora está difícil decir desde la izquierda y derecha, ¿cierto? A ver. Aspirina sin hipótesis. El Dice, de características cabezas. clínicas del COVID-19, ¿Ya? esa no es de hipótesis. ¿Tiene? ¿No? No. No tiene. Ya, yo digo exactamente sí, concuerdo con Camila, las características clínicas no tiene hipótesis. Las puras ganas de ir a juntar esos datos y de escribirlo y publicarlo. Bien. Dice, a ver, ¿qué más leo? Dice, Víctor Fuentes, el del COVID sin hipótesis. Exactamente, no tiene hipótesis, concuerdo con ustedes. Solange Llévenes dice, izquierda arriba con hipótesis. Sí, porque se quiere establecer un riesgo. Entonces yo quiero asociar un riesgo. Uso celular, me duele la cabeza. Entonces ahí ya hay dos cosas que se quieren probar. Todavía no sé lo que tiene el paper. Estamos leyendo solo el título y ustedes ya están entendiendo, ¿cierto?, de qué parece que se trata esto. Unas investigaciones describen y otras parece que quieren asociar cosas. ¿Ya? Javier Alejandro Barra se la juega y dice ya 1, 2, 3 y 4. Arriba dice 1 arriba, izquierda y 4 derecha abajo con hipótesis. 2 y 3 dice 2 y 3 sin hipótesis. Y veamos cómo andará, cómo será esto. Aquí tienen ustedes el primer. Otro, la aspirina inhibe, entonces estamos aquí dando una acción y un mecanismo. ¿Cómo sé que la aspirina inhibe? Probablemente coloco aspirina y retiro aspirina. ¿Cómo sé que ese mecanismo en las células dendríticas es mediante la supresión de algo? Porque probablemente se activó y se inactivó algo. Aquí hay un mecanismo. Recuerden que las investigaciones con mecanismos, cosas que interfieren, que excitan, cosas que inhiben, que cierran, esas son investigaciones con hipótesis, hay experimentos. ¿Ya? El único era acá, el que no tenía las características clínicas del COVID y la capacidad de ejercicio y la mortalidad asociada a tal cosa, quiere decir que estoy asociando una cosa vinculándola con otra cosa. Esa vinculación, donde probablemente yo diría que los hombres de este programa de ejercicio tienen tal mortalidad o tal capacidad de ejercicio, etcétera, etcétera, esa se está estableciendo una asociación. Y esa asociación es con hipótesis. Aquí había uno sin hipótesis. ¿Y qué me lo dice? Me lo dice el título. ¿Y quién podemos encontrar en el cuerpo? En el cuerpo de un paper. El énfasis en todo el paper, papers bien escritos, que es lo que queremos que ustedes lean. O sea, ojalá que esto que yo les mostré del cuartil, de Scopus o PubMed no caiga en el olvido, porque la idea es que lean buenos papers, buenos papers en buenas revistas. Entonces, cuando uno quiere dominar el texto, y en particular, cuando ustedes quieren estudiar una especialidad que le entrega un paper en la entrevista,
o un magíster o un doctorado que le hace leer un artículo científico para después para que los profesores les pregunten. Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cómo lo explico y cómo lo entiendo? Ya vieron el título. Ahora viene el concepto de variables teóricas y operacionales. Yo no estoy entrando aquí en variables continuas, discontinuas, numéricas, categóricas, todo eso. No, no, no. Esto aquí, de nuevo, elijo una forma para tratar de dominar el texto de un paper que llegó a sus manos. Y para dominarlo hay que reconocer variables teóricas y operacionales. Y aquí yo les doy dos ejemplos de variables teóricas y operacionales. Cómo se relacionan esos dos conceptos, uno y uno. Por ejemplo, miren la variable teórica amplia que está arriba. Nivel socioeconómico. Esa es una variable teórica, es un concepto amplio. Y abajo ustedes tienen las variables operacionales que se pueden construir a partir de una variable teórica grande, como la que está ahí arriba. Entonces, ¿qué variables operacionales podemos construir a partir del nivel socioeconómico? Por ejemplo, nosotros podemos describir un nivel socioeconómico a partir de la renta familiar. ¿Cuánto dinero, cierto, recibe un núcleo familiar? O también la renta per cápita, dividir esa renta por el número, cierto, de personas que comparten el hogar. El nivel educacional. Aquí, ¿cuál es el grado educacional máximo que ha logrado, cierto, ese núcleo familiar? O cuáles son las características de la vivienda, cuántos baños tiene una casa, cuántas habitaciones tiene, medio ambiente, contaminación, sin contaminación, acceso a servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Las puedo juntar, todas esas variables operacionales, y decir el nivel socioeconómico de los sujetos o de los grupos estudiados es este. Entonces, uno es el concepto teórico grande, nivel socioeconómico, y otro, variables operacionales pequeñas, que cuando yo las registro, cuando las registras vas a poder decir, este es el nivel socioeconómico. Y eso está contenido en los papers. Está contenido en los papers. Otro ejemplo, estado de salud oral. Concepto teórico, variable teórica grande. Conceptos más pequeños. ¿Cómo yo me puedo hacer una idea del estado de salud bucal de un paciente? COPD, puede ser uno. Actividad de caries, de acuerdo a clasificación ICDAS, puede ser otra cosa, ¿cierto? Sangrado periodontal, destrucción periodontal. Y ahí ya tienen varios. Y en la medida en que un paciente esté mejor o peor, si alguien les pregunta, oye, pero ¿y qué tal la salud bucal del paciente? Ustedes podrían dar una respuesta. Y esa respuesta está fundamentada en esas pequeñas variables que hicieron la construcción más amplia. U otra, estrés. Ya estamos pensando en diciembre, ¿cierto? Se acerca ya las vacaciones, pero antes de ese momento de felicidad plena que nosotros todos queremos alcanzar, viene el periodo más estresante del año, que es el cierre. Entonces, estrés. Y el estrés podemos construirlo a partir de variables operacionales más pequeñas. Por ejemplo, niveles de cortisol circulante en la sangre. El marcador de estrés por excelencia en seres humanos. Grados de violencia verbal. Agresiones contra los compañeros, imagínate, agresión psicológica, física. Todas esas cosas nosotros podemos decir, oh, esta persona está estresada. Y en la medida en que registremos cada una de esas variables, vamos a tener una idea de qué tan estresado está un sujeto. Esas son las variables teóricas y operacionales, y de ellas se hace énfasis en los títulos. Y aquí, fíjense ustedes que hay un título. El título dice, relación entre la alfabetización en salud bucal, o sea, qué tanto sabe una persona en salud bucal, y el estado de salud bucal. ¿Qué tanto sé cómo cuidarme? Bueno, ¿y cómo anda mi salud? Entonces, primera pregunta, ¿este paper tiene hipótesis o no tiene? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Vamos viendo. Solange Llévenes sí, Víctor Fuentes dice con hipótesis, Valentía dice sí.
Camila Jorquera dice si tiene. Carolina Cabeza dice que sí. Javier Barra dice que con hipótesis. Y claro, este artículo tiene hipótesis, porque establece de nuevo una relación entre dos conceptos. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuáles son esos dos conceptos para establecer relación en este título? ¿Alguien quiere habilitar el micrófono? O bien lo estoy leyendo al mismo tiempo en el chat. Así que puede ser por el chat o puede ser por micrófono. Una relación entre dos conceptos. Por lo tanto, una relación entre dos variables teóricas grandes. En el título de este paper hay dos variables teóricas grandes. ¿Cuáles serán esas dos variables para establecer la asociación? Ya sabemos que es un paper con hipótesis. A ver, voy a leer el chat. Solange Llévenes dice la alfabetización, ya ahí. Y Valentina Díaz dice y el estado de salud bucal. Perfecto. Ahí están los dos conceptos. La alfabetización, ¿cierto? ¿Qué tanto conocimiento tienen? ¿Y en qué? En salud bucal. Y por otra parte, el estado de salud bucal. Y fíjense, cuando yo me fui al material y método de este artículo científico, hay tres listados ahí, miren. Riesgo periodontal y riesgo de caries. Registro de caries, ¿cierto? Actividad de caries, el histórico, y el registro, ¿cierto? De la destrucción periodontal. ¿Ya? Ahí tienen dos conceptos que son variables operacionales. Y el tercer concepto que mostraba este paper en los materiales y métodos era medida integral de conocimientos sobre salud bucal. Y lo dividía en limitado, en un puntaje menor o igual a 18, se hacían varias preguntas, se le daba un puntaje, o adecuado, cuando la persona tenía 18 puntos o 18 respuestas buenas en ese cuestionario. Entonces, la pregunta que yo le hago aquí a los estudiantes es, de el riesgo periodontal y de caries, y el riesgo de caries, ¿cierto? El registro de las caries y la enfermedad periodontal, ¿corresponden a variables operacionales de el estado de salud bucal o a variables operacionales de la alfabetización en salud bucal? Por otra parte, ¿qué tanto sabe un paciente respecto a su salud bucal? Con esta medida integral de conocimientos corresponde a una variable operacional de salud bucal o una variable operacional de alfabetización en salud bucal. ¿Qué me dicen? Vamos a dar un tiempito. Si aquí en el chat Solange Llévenes dice riesgo y registro de salud bucal. Perfecto. Son variables evaluadas en la boca, ¿cierto? A partir de los sujetos. Son variables registradas en nuestros pacientes. Y el riesgo periodontal y de caries y el registro, por ejemplo, COPD, si fuera COPD, y el sangrado, por ejemplo, periodontal, si fuera sangrado, ambos dos son variables operacionales de estado de salud bucal. Y como dice Javier, así es, los conocimientos del paciente, en base a esta medida integral de conocimiento sobre salud bucal, corresponden a corresponden a una variable operacional de alfabetización. Entonces, diapositiva 17, raya para la suma, los artículos científicos, aparte de contarnos si el paper tiene una hipótesis, lo que nos hace una idea de la estadística que vamos a encontrar dentro, también nos dice y hace énfasis en las variables teóricas. Entonces, cuando uno le quiere contar a alguien o está exponiendo un trabajo ya en clínica o les quiere contar algo sobre alguien, ¿de qué trató el paper? Este paper buscó una asociación, buscó relacionar el grado de conocimiento de salud bucal con la salud bucal de los propios pacientes. Todavía no leemos el paper, pero estamos identificando, estamos a la rápida viendo, ¿cierto?, cuáles son sus variables teóricas, y yo les traigo de dentro del paper
las variables operacionales. ¿Dónde aparecen las variables operacionales? En la sección materiales y métodos. Ahí están marcados en amarillo entonces las variables teóricas: salud bucal, cierta alfabetización en salud bucal y el estado de salud bucal. Esas son las variables grandes que vienen en el título. ¿Y cuál es la sección más importante hoy de un artículo científico? La sección más importante, luego de que ustedes llegaron y tienen el paper, es la introducción. ¿Y por qué yo les digo que es la sección más importante? Porque las revistas mejor publicadas y los artículos mejor escritos, en la introducción aparece todo esto que yo les muestro aquí. Aparece, primero, parte con los antecedentes para justificar el problema, el desafío clínico, lo que los autores quieren superar. Y eso aparece al inicio de la introducción, igual con embudo, los antecedentes generales después. Después, en una parte de la introducción, tú te vas a dar cuenta de que hay un vacío de conocimiento. Van a decir, sí, 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 sin embargo, vienen siempre con esas expresiones, sin embargo, o hasta ahora no se ha encontrado, no se sabe bien esto, esto, otro, por lo tanto, después viene ese conector, por lo tanto, y ahí viene la pregunta, ¿por qué se está realizando este paper? Y a veces incluso la relevancia. Y por lo tanto, en este trabajo de investigación nosotros queremos identificar tal y tal cosa porque es importante por tal cosa. Y ahí, hasta ahí llegan las introducciones tradicionales. Pero hay una tendencia hoy un poquito distinta, que es que luego que digo, luego que muestro o digo mi objetivo de trabajo, tú te vas a encontrar con lo que hicieron o concluyeron los investigadores. O sea, en la introducción vienen los antecedentes para entender el problema, el contexto, el contexto. Luego viene lo que no se sabe, el problema, la pregunta, la importancia de esa pregunta y finalmente qué hicieron y concluyeron. Todo eso en la introducción. Todavía no hay ni material y método, ni resultado, ni discusión, nada. Ahí ya en la introducción. ¿Y por qué? Porque las revistas ya entendieron de que nosotros estamos revisando los artículos científicos, a lo mejor en un computador, en un celular, y estamos bajando el scroll, ¿cierto? El dedo en una pantalla, por lo tanto, ya el lector se va encontrando con todo inmediatamente, no llegar allá a la discusión para saber qué se hizo y cuál es la importancia. Así que corazoncitos a esta parte de la discusión, o sea, de la introducción, perdón, que en las buenas revistas están terminando hoy día con lo que se hizo o se concluyó. ¿Ya? Ejemplo, un artículo publicado en Lancet, esto no es ya hace 2 días, esto ya viene siendo hace como 3 semanas, porque cuando lo hice, este ejemplo lo hice en otra presentación. Y este artículo publicado en Lancet, una revista muy prestigiosa, dice de la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna para el COVID-19. Y nos dice que es un ensayo clínico y que en fase está. Pero lo importante de esta diapositiva es que yo le estoy mostrando aquí el párrafo final de la introducción. Y dice esto: hemos identificado, hemos informado la inmunogenicidad de una nueva vacuna vectorizada por adenovirus de chimpancé. O sea, el virus que entra en las células es un virus de chimpancé, ¿ya? En adultos jóvenes, y ahora, o sea, eso quiere decir que ya lo contaron en un estudio previo. Y ahora, en este paper, describimos la seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna en una gama más amplia de participantes, incluimos adultos de 70 años o más. Entonces, si se fijan, ellos nos están diciendo qué hicieron. ¿Qué hicieron? Y eso está en la introducción. Entonces, quizás hace algún tiempo atrás les podría decir, pero no, eso es lo que se hizo, todo va en discusión o en resultados, pero nunca en introducción. Introducción es para motivar al lector, no es para motivar al lector. El lector ya está motivado porque ya está leyendo el paper. Pues alguna motivación tiene de tenerlo en las manos. Así que la introducción es para darle contexto, para entender el problema, porque emerge la pregunta y para decir hoy día lo que se hizo o lo que se concluye. Entonces, ustedes mirando el título de un paper y luego se saltan toda la introducción y llegan al final nomás, el último párrafo de la introducción y la leen, ustedes van a ver de
que qué probablemente se trata el paper con el título, y abajo, en el último párrafo de la introducción, ustedes van a entender qué hicieron los investigadores. Incluso ya le pueden contar que, mira, el paper yo lo leí, el paper trató de esto, bla, 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 y los investigadores llegaron a esto, y esto fue lo importante. Y eso con haber leído dos cosas, título y el final de la introducción. Y si tienen más tiempo, aquí está el párrafo más importante de todo el trabajo. ¿Y cuál es el párrafo más importante de un trabajo? Es el primer párrafo de la discusión. Entonces pueden ustedes leer el título, se van al último párrafo de la discusión y después se van al primero el último párrafo de la introducción y luego al primer párrafo de la discusión, sección discusión. Ni se van a material y método ni a resultados, se van derechito para allá. Porque quieren esto entenderlo rápido, incluso ver si el paper les sirve o no les sirve. Si no, lo descartan. ¿Ya? Entonces se van a ese párrafo. Y en ese párrafo está la conclusión más general del trabajo. Concepto errado, la conclusión no está al final de la discusión. La conclusión de un trabajo bien escrito está al inicio de la discusión porque esa es la tesis general, la conclusión más general, hasta dónde llegó la investigación, y eso se presenta al inicio de la discusión. A seguir después, enseguida, vienen todas aquellas evidencias para sostener esa conclusión general. Pero la conclusión general, los autores lo presentan al lector. Tú te vas a encontrar con la conclusión más general al inicio de la discusión y después vas a poder decir, sí, yo concuerdo con los investigadores o no, no concuerdo. Pero te la dan al inicio de la discusión. Por ejemplo, en este paper. En este paper, este es el primer párrafo de la discusión. ¿Qué dice? En este estudio demostramos que la intervención nutricional precoz a través de un circuito rápido protocolizado en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, antes de someterse al tratamiento de radioterapia y quimiorradioterapia, se asoció con una menor necesidad de soporte nutricional y enteral, un menor número de urgencias y hospitalizaciones y una tendencia a la menor tasa de mortalidad. ¿Qué es esto de intervención nutricional precoz a través de un circuito rápido protocolizado? Es, en palabras simples, un nuevo protocolo que muestra este paper, que es intervenir tempranamente nutricionalmente a los pacientes de cáncer de cabeza y cuello. Entonces tienen un contraste que ellos hicieron, un versus entre un esquema tradicional y un nuevo esquema. ¿Y qué muestran? Bueno, ¿cuál es la conclusión general? Aquí está. La conclusión general es que el nuevo esquema se asoció con una menor necesidad del paciente de soporte nutricional oral, ayuda a comer, y enteral, ¿cierto? Por vía enteral, un menor número de urgencias y hospitalizaciones y una tendencia a una menor tasa de mortalidad. ¿Dónde está eso? Primer párrafo de la discusión. No en otra parte, y probablemente algo similar ustedes se lo van a encontrar en el último párrafo de la introducción. Y ya el paper me orienta. El título dice Early versus convencional. Una intervención temprana versus convencional en pacientes con cáncer de cabeza y cuello después de radioterapia. Beneficios de un circuito rápido, de un protocolo rápido. Early versus convencional. Uno versus otro. ¿El paper tiene hipótesis? Sí. Si quiero ver cuál es mejor que otro, tengo que hacer análisis estadístico para saber si uno es mejor que el otro. Tiene. Ya me orienta la investigación con qué me voy a encontrar. Luego leo el último párrafo de la introducción y después el primer párrafo de la discusión. Todavía no han leído el paper completo. Y luego, para finalizar, mi última recomendación es buscar las frases matrices. Esto yo lo he mostrado otras veces y voy a insistir siempre en ello porque es la clave para poder leer un paper en poco tiempo, entenderlo rapidito y después si quiero lo puedo leer todo el artículo completo de punta, ¿cierto?, a base. Y las frases matrices son las primeras frases que están en un párrafo de un artículo científico. Cada vez que hay un punto aparte, comienza un nuevo párrafo en el texto.
y cada párrafo tiene un punto seguido al inicio. Viene algo, punto seguido, y siguen cosas. En ese primer punto seguido de cualquier párrafo de un paper bien escrito, estoy hablando de artículos bien escritos, vienen lo que se llaman frases matrices. Las frases matrices son la primera parte de un párrafo, como empieza el puntapié inicial que entrega una sinopsis que se desarrollará a continuación. Es la frase más importante. Por ejemplo, si nos encontramos en la discusión un párrafo que dice lo siguiente: la aspirina mostró disminuir la progresión del cáncer. Esto es algo hipotético, no es cierto, lo estoy inventando ahora. ¿Ya? La aspirina demostró disminuir la progresión del cáncer. Punto seguido. Esa frase es la frase más importante del párrafo. ¿Y qué viene después? Van a venir muchas líneas para sostener esa afirmación, esa conclusión del trabajo. Muchas evidencias, experimentos, citas de la literatura, que lo único que van a ir es a sostener, a apuntalar la primera idea, la primera sinopsis es: la aspirina interfiere en la progresión del cáncer. Si ustedes leen solo las frases matrices, se van a dar cuenta cuáles son las ideas principales defendidas por el trabajo. Ni siquiera tienen que leer todos los párrafos, sino que solo las frases matrices. ¿Ya? La frase matriz es la primera frase de un párrafo que entrega una sinopsis, la idea que se va a desarrollar a continuación. Es la frase más importante e indica lo que viene. Ya les dice a ustedes, esto es lo que yo les traigo, y después veamos si ustedes concuerdan conmigo. Luego siguen las frases de apoyo, y las frases de apoyo están ubicadas a continuación de las frases matrices, aportan los detalles, ¿cierto?, a la idea previamente anunciada. Y cuando las ideas se dan por cerradas, los argumentos se dan por cerrados, el párrafo termina con un punto aparte y comienza un nuevo párrafo. Y el nuevo párrafo comienza de nuevo con una frase matriz. La mayoría de los papers bien escritos siguen esta orientación, y muchas veces esto a veces cambia un poco porque los revisores a veces piden cambio y cosas y finalmente los autores no mantienen esta estructura final. Pero pueden encontrar la frase matriz al inicio de los párrafos o en la siguiente frase, pero están siempre encimita. ¿Ya? Ejemplo, este es un párrafo. Esta diapositiva 24, les muestra el contorno de un párrafo. Conceptualmente este es un párrafo. Y el primer párrafo, este párrafo, la primera frase del párrafo dice: las playas de Brasil son bellas. Punto seguido. Las frases que siguen, las frases de apoyo, van a ser frases para sostener la primera aseveración. ¿Y cuál es esa? Las playas de Brasil son bellas. Entonces nos encontramos con playas aquí de Ubatuba, playas de Osorno, Ilha Bela, etcétera. Playas que son bellas, al menos así lo muestran, ¿cierto?, la evidencia que yo estoy trayendo para sostener la primera aseveración. Cuando las evidencias se dan por cerradas, comienza un nuevo párrafo. Ejemplo de un paper real: la aterosclerosis y la obesidad son problemas importantes en las sociedades occidentales y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Cita. Esa es la frase matriz, la idea principal de ese párrafo. Frases de apoyo. ¿Qué frases de apoyo venían después? Evidencias para sostener aquello. Venían evidencias de mortalidad por aterosclerosis y efecto de la estatina, un fármaco, nuevas drogas, necesidad de mejorar los tratamientos, la obesidad ha aumentado de forma alarmante, dietas y medicamentos no son efectivos, el aumento de la obesidad provoca aumento de la diabetes tipo 2. Sin nuevas intervenciones, el impacto humano de estas enfermedades será grave. Palabras de apoyo, frases de apoyo para mostrar, ¿cierto?, para apuntalar la primera frase matriz, que es la principal. Ustedes, sin haber leído las frases de apoyo, podrían saber de qué se trata el párrafo y se llevan la idea más importante. Bien, entonces, hasta ahora, ¿de qué he hablado? He hablado, ¿cierto?, y con algunos ejercicios entre medio para ustedes, de el título te permite encontrar el tipo de investigación, si es con hipótesis o si es sin hipótesis. Incluso eso está asociado con meto las manos o no meto las manos, descriptivo
probablemente no voy a meter las manos, ¿cierto? Y con hipótesis, sí, experimentos, asociaciones. Luego, ¿cierto? En el cuerpo del paper, las variables operacionales y las variables teóricas. Las teóricas, los conceptos amplios, como por ejemplo nivel socioeconómico, como por ejemplo salud bucal. De ellos se hace énfasis en el título, en la introducción, en discusión, los conceptos amplios y las variables operacionales chiquititas ayudan a construir los conceptos mayores. Y otra cosa del cuerpo también es que la introducción tiene un párrafo final que nos da el objetivo y nos dice qué se hizo, por qué es importante. Y el primer párrafo de la discusión es el párrafo más importante de un artículo científico. Y finalmente, que cada párrafo de un todo paper bien escrito tiene una estructura de frases matrices donde se presentan las ideas principales que luego se encuentran en el texto. ¿Cuántas frases matrices hay? En las introducciones generalmente hay 4, 5, por ahí más o menos, no más de 10. Y la discusión más o menos lo mismo. Entonces uno podría leer 10 líneas y 5 líneas, por ejemplo, son 15, y entonces ustedes van a saber en 15 líneas cuál es la idea principal de un paper, ya tienen el título, párrafo final de la discusión, o sea, párrafo final de la introducción y párrafo inicial de la discusión. Un paper se pueden demorar poco tiempo en leerlo, después pueden ir al detalle. Y para el análisis crítico, ahora cuando ya dicen ya, ahora sí, no sé, estoy haciendo mi tesis, tengo que derechamente leerlo, ver las figuras, realmente leerlo a conciencia. No es que el otro no fue a conciencia, pero fue bien rápido y ahora esto ya es el detalle. La lectura crítica. En la diapositiva esta 27 les muestro 3 herramientas para hacer lectura crítica de papers. La primera, los lineamientos CASP, y tiene una E chiquitita porque son guías para un análisis crítico de papers científicos en español. Están en español y son pocas preguntas las que ustedes le hacen para decir si es que un artículo tiene o no lo necesario para considerarse confiable. También están las guías Equator Network, que están en esta página web y ustedes pueden ingresar y de acuerdo les pregunta de qué paper se trata, por ejemplo, un caso y control. Les va a decir, esta es la guía y puede revisar qué es lo que tiene que contener un artículo científico, ¿ya? Pero yo no me quiero quedar en esas que son más demoradas y son más bien para un trabajo de largo aliento, como puede ser una memoria. Yo quisiera en esta oportunidad y en el tiempo que me queda mostrarles esta última revista, Comprendiendo la investigación en salud. Ahí está la dirección electrónica y creo que es una herramienta fantástica para poder analizar papers que están en sus manos. Y esta herramienta es una herramienta gratis, de acceso abierto, diseñada para ayudar a las personas, ¿cierto? Como ustedes, como yo, a comprender y revisar las investigaciones sobre salud. Para entender, para decidir, ¿cierto? Qué tan confiable y qué tan relevante es un paper. Esta herramienta electrónica, es una página web, nos guía a través de una serie de preguntas sobre cosas específicas y tipos de investigación y ayuda a los usuarios a comprender qué dicen esas preguntas. Por ejemplo, cuando uno responde no o responde sí, ¿por qué es importante el no? ¿Por qué es importante el sí? Y entonces nos vamos haciendo una idea, un verdadero diagnóstico de la investigación que estamos leyendo. Y la simbología de respuesta a esas preguntas que yo les voy a mostrar son carita feliz, un signo positivo, carita neutral, ni bueno ni malo, y carita, ¿cierto?, triste, negativo en rojo, un signo negativo en un paper. Entonces, aquí yo traigo un ejemplo, entré a la página web y aquí me dice revisar un estudio. Ya tengo un paper que me entregaron y tengo que hacer análisis crítico. Revisémoslo. Entonces, pues la primera pregunta que nos recibe la herramienta es, ¿tienes la copia original del artículo? ¿Por qué nos pregunta eso? Porque la copia original, la última versión publicada en la revista es la que cuenta. Muchas veces los autores tienen versiones previas que disponen gratuitamente en repositorios abiertos, pero no es la versión final. No es como la versión final. Entonces tiene algunos errores. Entonces te preguntan
Bueno, ¿tienes la versión final? Sí, tengo la versión final. Ya, ok. Siguiente pregunta. Te dice, ¿este paper ha sido revisado por pares? ¿Qué es esa cuestión? ¿Revisado por pares? ¿Cómo eso? Las revistas científicas de calidad someten a los artículos de los científicos a revisores por colegas, a revisión por colegas. Eso se llama revisor por pares, revisión por pares. Y todas las revistas que tienen ese tipo de revisión lo informan. Entonces aquí les dice la herramienta, no dice no o sí. Entonces nos da algunos tips de qué significa o cómo podríamos buscar si la revista es revisada por pares o no. Y seguimos, ya, yo coloqué que sí, que revisada por pares. Después, es un buen signo, fíjense, es un buen signo que el artículo científico haya sido revisado por pares. ¿Ven? Significa que el artículo, dice aquí, fue chequeado por otros investigadores y probablemente se trata de una investigación de alta calidad. Entonces, oh, qué bueno. Dije que sí y un buen signo. Continuar. Después dice, ¿quién dio cierto financiamiento a esta investigación? ¿De dónde vienen los fondos? Y entonces nos explica por qué es importante o ejemplos de fondos y nos pregunta, yo aquí inventé un paper teórico, ¿cierto? He inventado, yo coloqué que no dice quién dio el financiamiento. Hay muchos papers que no dicen quién dio financiamiento o no tienen financiamiento. Entonces coloqué continuar. Y aquí, ¿qué nos dice? Nos pone un signo ahí, una información, nos dice, a menudo es una mala señal si un artículo científico no indica quién financió la investigación. La información sobre quién financia esta investigación puede ser una buena indicación de que si un artículo de un artículo debe leerse con precaución. No encontrar, ¿cierto? No proporcionar la información respecto al financiamiento puede indicar de que los investigadores están ocultando algún interés en particular. Entonces, es mejor que un paper que sea financiado y que nos cuente quién lo financió. O derechamente, si no hay financiamiento, decir, este artículo científico no tiene financiamiento. ¿Ya? Y eso tiene que encontrarse en papers científicos. ¿Ya? Hay hartas preguntas, hay bastantes. Y al finalizar esta herramienta, les da un resultado como este. Miren, el resultado es un diagnóstico del manuscrito científico. Aquí viene el resumen, ¿cierto? En resumen, la evaluación crítica de un manuscrito. ¿Ya? Aquí dice artículo de ejemplo, que fue el título que yo coloqué en la herramienta, y después están las respuestas a todas las preguntas. ¿Ya? Cuando el artículo científico, de acuerdo a su tipo, correspondió, ¿cierto?, a lo que se indicaba, fue favorable, carita feliz. Cuando el artículo científico no contenía lo que nos preguntaba esta herramienta, carita triste. Y cosas que podrían ser o no podrían ser, carita neutral. Y aquí, ¿cierto?, tienen un PDF de 3 páginas donde dice, esto es el diagnóstico de tu paper. ¿Qué tanto puedes confiar o no en tu investigación en un análisis crítico? ¿Por qué es importante este análisis crítico? Porque quizás ustedes ya presenciaron clases con títulos como Cosas basadas en la evidencia o qué dice la literatura al respecto, alguna conclusión de un profesor, profesora, pero ahí viene la valoración del académico. Eh, el académico que nos muestra la evidencia nos dice a él o a ella qué le pareció. Y generalmente nos muestran resultados. Y dicen, la evidencia muestra que. Eso está bien. Nos están mostrando evidencia, resultados, datos. Pero lo que muchas veces no se nos muestra o no se hace es el análisis crítico de esas evidencias. A veces algunas personas dicen, no, es que no hay evidencia para esto, como yo ya les contaba también en la sesión pasada, y a veces la hay. Lo que pasa luego, para matizar, es que a veces las evidencias que hay son deficientes, son poco robustas por cuestiones como estas, de que al análisis riguroso después encontramos de que el paper tiene falencias, tiene dificultades.
Por lo tanto, al tener dificultades, falencias, no contener cosas que debería contener, nos hacen pensar de que esos resultados no son tan buenos, no son tan confiables. Por otra parte, artículos científicos que cuentan con todos los elementos y nosotros hacemos el examen clínico del paper y lo encontramos saludable, probablemente, ¿cierto? Es un artículo de calidad y podemos confiar mejor en la evidencia científica. ¿Ya? Eso es lo que tenía para mostrarles hoy en la sesión número 2. Para la sesión 3, si es que pudiera alguien seguirlo con computador, porque va a ser más bien una sesión en que yo les voy a mostrar unos ejercicios también en vivo. Entonces, si alguien puede seguir la sesión con celular y computador, sería bueno. Si no, igual va a quedar grabado. Solo porque les voy a mostrar cómo utilizar PubMed, exportar las referencias e incluirlas, por ejemplo, en un trabajo científico. Eso es lo que tenía doctor Castro